Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos aquellos profesionales del sector que nos estéis viendo una vez más en la segunda edición, perdón, de la Mesa de Todos los Profesionales. Como ya saben, es una iniciativa impulsada por eHotel Leaders con el objetivo de darle importancia a las llamadas soft skills, habilidades sociales, dentro de las organizaciones hoteleras. Lo hacemos de una manera especial, contando con profesionales de primer nivel que comparten, os regalan, charlamos, debatimos sobre experiencias propias para dar visibilidad, como he dicho antes, a estas grandes soft skills. Hoy trataremos la importancia de las soft skills dentro de la gestión de los equipos, tan importante con todo lo que hemos pasado y con todo lo que viene a futuro. Con ello, una vez más, contamos con Gianfranco, Albert, a su vez profesionales del sector hotelero que moderarán esta mesa redonda con los siguientes participantes que ellos mismos van a presentar. Así que, adelante, empecemos. Muchas gracias, Rubén, por la presentación. Un gusto estar aquí otra vez con vosotros, moderando esta mesa de tan alto nivel, con tres profesionales de renombre. Tenemos hoy, para hablarnos de soft skills, como decías, a Alicia Reina, una experienciada directora en el Midjourn de Ibiza y además presidenta de la Asociación Española de Directores de Hotel. Bienvenida, Alicia, gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas, ¿qué tal, Albert? Bueno, soy la presidenta, pero en Baleares, de la EDH, a nivel Baleares. regional, ¿vale? Pero bueno, Claro. gracias por la bienvenida y estoy muy contenta de participar y poder intentar aportar mi granito de arena en esta cuestión. Seguro que sí, seguro que nos das mucho contenido de valor. También tenemos con nosotros a Gamal El Fakir Rodríguez, director de operaciones de Europa, Oriente Medio y África en Marriott International, con un gran background, sobre todo en la parte de F&B, de Food and Beverage. Bienvenido, Gamal, gracias por estar también aquí con nosotros hoy. Gracias, Albert. Es un honor compartir este panel con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y para cerrar este panel multidisciplinar, diría yo, interdepartamental, ¿no? Vamos a ver un poquito de diferentes funciones del hotel. Tenemos también a un experto en sales, como es Alessandro Nicolini, Sales Manager en NH, en este caso en el NH Eurobuilding. Muchísimas gracias también por estar con nosotros, Alessandro, y bienvenido. Gracias a vosotros, Albert, gracias Gianfranco y gracias a Rubén. Y un placer, la verdad. Así que lo que podamos aportar con Alicia y con Gamal, pues bienvenida sea. Es una gran iniciativa esta de Hotel Leaders, así que vamos a por ello. Muy bien. Genial, empecemos entonces con la pregunta central, la que irá llevando el debate. Vamos a ir viendo hacia dónde vamos con todas las experiencias que ustedes pueden compartir. Me gustaría empezar con Alicia. Esta pregunta va a ir para todos, pero vamos a empezar con un orden. Alicia, me gustaría saber para ti qué son las soft skills y qué importancia adquieren en la gestión de equipos dentro de las organizaciones hoteleras. Bueno, las soft skills o habilidades blandas, ¿me oyes? Es que no os oigo a vosotros, sí. Pues son habilidades que están muy vinculadas al factor o al ámbito social y emocional de lo más importante en las empresas, las personas, ¿no? Las empresas al final las llevan las personas y esas personas pues tienen dos vertientes, ¿no? La vertiente de esas habilidades de ámbito social y emocional y las habilidades profesionales que son las hard skills que están en contraposición a eso. Yo os puedo decir que las hard skills en mi empresa han tenido un importante y un relevante papel, porque si os acordáis en la crisis de 2008 o 2009, pues nosotros justamente en mi empresa se embarcó en una reforma faraónica del hotel en el mejor momento de los momentos posibles, ¿no? Que financieramente pues estaba el país como estaba, pues a nivel Europa también, pero bueno, España sobre todo. Y nos encontramos que teníamos el hotel patas arriba, todo por reformar, y los bancos de repente nos dijeron, no hay dinero, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer un hotel, reconstruirlo de a cabo a rabo en 6 meses, eh,
sin dinero. Pero claro, creando, llevando o liderando equipos y sembrando confianza, ¿no? Y eso, pues realmente en ese momento, sobre todo a todo lo pasado, que lo ves con un poco más de perspectiva, te das cuenta que en ese momento lo que realmente influyó en que todo saliese adelante y saliese victorioso el proyecto y consiguiésemos salvar a la empresa de una posible quiebra, fue sobre todo por las soft skills, de esas habilidades emocionales. Y lo digo sobre todo porque, aunque me veáis aquí muy metida en el sector, yo soy abogado, ¿no? Y he ejercido como abogado y yo he acabado en el sector hotelero desde hace más de 20 años por una cuestión accidental, pero bueno, al final ha sido mi pasión. Me he dado cuenta, dejé la abogacía y dije, me metí en esto y desde entonces cada día me doy cuenta de que es más emocionante, te apasiona más y sobre todo por una cuestión, y es porque estás tratando con seres humanos, con personas, y es imprevisible. Y esto es una caja de sorpresas, y el saber tú resolver situaciones imprevisibles día a día y saber resolver emocionalmente cuestiones que están en tu día a día, te hace más resiliente, te hace más persona, te hace más humano, te hace que estés incluso más orgulloso de esta profesión y de ver que las cosas van hacia adelante, ¿no? Supongo que Albert me hará la pregunta de por qué razón o qué razones hacen que yo considere que estas habilidades son de enorme importancia, ¿no? A ver, yo podía hacer aquí un libro o una tesis doctoral, que por cierto ya he acabado la mía y la acabo de depositar hace unos días, o sea que, pero podía hacer una tesis doctoral solamente del tema de las soft skills. Pero las razones que yo pues pienso que ahora tienen gran peso, ¿no? La primera es, estamos en un momento, un entorno que estamos viendo que es muy cambiante. Algunos hablan del VUCA, que ya ha pasado al BANI, pero bueno, estamos en un entorno cambiante, muy incierto, muy complejo, muy volátil, y esto hace que realmente lo que haga que sobrevivamos ya no son suficientes las habilidades, las hard skills, las profesionales, las de conocimientos, sino aquí la resistencia, la resiliencia se consigue con este tipo de soft skills, ¿no? Estas habilidades emocionales que sobre todo yo concentro en una palabra, el saber resolver problemas, ¿no? Y ser resistente emocionalmente a todo lo que viene, ¿no? Y saber ser resolutivos y no paralizarte por el miedo, ¿no? La primera razón es esta, el entorno en el que estamos demanda este tipo de habilidades, ¿eh? En segundo lugar, evidentemente nos hemos dado cuenta todas las empresas de que las hard skills no son suficientes para navegar ante la incertidumbre y ante las situaciones en las que realmente se está viendo envuelta el sector turístico, el sector empresarial en general, ¿no? La tercera razón es por razones básicamente estratégicas de las empresas y finalmente por razones de obtención de mejor competitividad de las empresas, ¿no? Nos hemos dado cuenta y hemos caído, bueno, lo bueno que tiene el sector hotelero es que a pesar de todo lo que nos sucede y de que no estamos muy bien vistos a veces, pues somos un sector que camina continuamente contra viento y marea y sabemos adaptarnos a lo que viene y somos conscientes de que vamos haciendo ensayo-error y estamos dándonos cuenta de que esas habilidades hard skills, las habilidades duras, las profesionales, básicamente las deformativas, no son suficientes y nos hemos dado cuenta de que cuando ponemos en nuestros equipos a gente con habilidades que son habilidades más emocionales o sociales, pues es cuando realmente llegamos al éxito y la productividad de las empresas aumenta de una manera exponencial. Esto es lo que nos hemos dado cuenta las empresas y en concreto el sector hotelero, ¿no? Y yo aquí querría hacer una pequeña puntualización y es que me gustaría que en el tema formativo nos hemos dado cuenta, desde que somos pequeños a nuestros hijos, a nosotros mismos, se nos ha formado
en las habilidades formativas, en las hard skills, pero no se nos ha formado en las habilidades blandas, en las habilidades emocionales y sociales. Y eso nuestra generación lo está pagando muy caro, nuestras generaciones lo están pagando muy caro, porque hay gente que realmente ha entrado en pánico ante esta situación, ¿no? Ante esta situación del COVID, ante esta situación de pandemia, ante esta situación de crisis global, hay gente que ha entrado en pánico. Y lo que hacen estas habilidades es un escudo maravilloso, 360 grados, ¿no? Que te permite caminar de forma sensata, tranquila, en medio de esta incertidumbre, este entorno, ¿no? Entonces, yo os digo que a mí estas habilidades me ayudaron a salvar a mi empresa y me están ayudando a sobrellevar esta situación que es bastante dura para el sector y para cualquier ser humano, ¿no? Y me está ayudando también a ayudar a otros a sobrevivir en esta situación tan complicada, ¿no? Entonces, básicamente, este es el resumen. Podría contar más anécdotas sobre el tema. Sí que añadir una pequeña cosa nada más, y es decir que en el tema de las habilidades emocionales o sociales, sí que hay un factor innato, pero considero y he comprobado que hay una parte que se puede aprender. Es una parte que se puede ensayar, que se puede pues mejorar y optimizar. Y pienso incluso que gente que no ha demostrado habilidades emocionales o sociales, en situaciones críticas sacan algo de esas habilidades y es el momento en que tú puedes optimizarlas y sacarlas y hacerlas florecer, ¿no? Y bueno, básicamente os podía soltar más rollo, ¿no? De toda la experiencia mía empresarial, pero la dejo para más adelante y os explico más detalles cuando hayan hablado mis compañeros, porque si no, no les voy a dejar aquí. Además, estoy aquí frente a Marriott y frente a NH, que para mí pues son, pues nada, les tengo una admiración. A mí la labor que hacen estas cadenas, pues a mí también las tengo muy... Yo no soy cadena, como decía el otro día en un podcast, no soy cadena porque no lo quiero ser, pero admiro a los que hacen un trabajo dentro de las cadenas y saben llevar equipos, y estas dos personas que tenemos aquí, tanto Gamal como Alessandro, me consta por lo que he averiguado de ellos que está muy bueno, que están liderando equipos y de forma muy exitosa, con lo cual pues les dejo hablar a ellos y luego ya ampliaremos. Yo me he apuntado algunos conceptos que has remarcado, me los he apuntado para analizarlos un poquito más adelante junto con Gamal y Alessandro, porque hablas de formación y creo que los tres tenéis background de formación, con lo cual también podemos hablar un poquito más adelante sobre ello. Gracias, Alicia. Venga, vamos ahora con Gamal. Gamal, para ti, la misma pregunta. Vamos a empezar con esta pregunta inicial. ¿Qué son para ti las soft skills y qué importancia tienen en la gestión de equipos dentro de las organizaciones hoteleras? Bueno, ya lo dijo todo Alicia. No, mentira. Vamos, podemos agregar un poco más. A ver, pues para mí los soft skills son más importantes que cualquier otra. Hablemos de formación, hablemos de gestión de un hotel y sobre todo cuando estás en una organización, a medida que vas ascendiendo en la estructura jerárquica de la organización, es decir, comienzas a ser jefe, por supuesto, lo único importante desde mi punto de vista son los soft skills. Yo tengo en esta industria unos 35 años, de esos unos 20 años en alimentos y bebidas como director de alimentos y bebidas. Tú me preguntas hoy en día si sé hacer una piña colada y no la sé hacer. Los hard skills que aprendí en mis primeros años, ya yo no los uso desde hace 20 años. Es decir, a medida que vas ascendiendo en la organización, recuerda, lo que estás haciendo es manejando gente y el manejar gente tiene solamente que ver con soft skills. Yo siempre lo digo, yo siempre veo las cosas en tres dominios diferentes. A mí me gusta llamarlo dominios o ámbitos diferentes, ¿no? Cuando estás trabajando en cualquier organización, estás en el ámbito cognitivo, es el saber, tener la información, saber de algo, ¿vale? Está el ámbito cognitivo de nuestras relaciones humanas, ¿no? En cualquier organización en la que trabajemos. El ámbito cognitivo es saber. Luego tienes un ámbito que yo llamo kinestésico, o creo que es la palabra correcta en español, que es el saber hacer. Tienes el saber,
tienes el saber hacer y tienes el saber ser, que es el dominio afectivo, ¿vale? Ahora bien, más hoy en día, más que nunca, el saber es popular. Todo el mundo tiene acceso al saber. Yo me meto ahorita en Google y pongo quiénes son las 5 personas que están conmigo en esta llamada. No me extrañaría si Google me da la respuesta. Estás con Rubén, con Gianfranco, con Alicia y con Alessandra. El saber se ha popularizado desde principios de los años 90 con la presencia del Internet. Cualquier información que quieras saber, la googleas y la consigues, ¿vale? Así que bueno, el saber ya no es como lo aprendimos todos nosotros cuando éramos jóvenes, como decía Alicia. Teníamos a alguien en un salón de clase y nos pasaba información. Ahora todo es lo que llamamos en inglés learning from each other, ¿no? Yo escucho a Alicia, escucho a Gianfranco, lo escucho a ustedes, aprendo, ustedes aprenden de mí, aprendemos juntos, ¿vale? Entonces, claro, el saber siempre va a venir naturalmente en cualquier intercambio laboral que tengamos o cualquier intercambio social. El saber hacer, por supuesto, lo aprendemos sobre todo en los primeros años de nuestra carrera, y en nuestra carrera, en la hostelería, es muy importante. Como saben, la hostelería pues está llena de oficios. Cualquiera de nosotros empezó en esta carrera porque nos gustaban los vinos, nos gustaban los quesos, nos gustaba la cocina tradicional del pueblo donde nacimos, y toda esa parte de oficios, los oficios de antes, de los charcuteros, de los panaderos, de los cocineros, eso pues de alguna manera siempre ha sido muy lúdico, ¿no? Y nos ha traído siempre a esta industria, ¿no? La gran mayoría de gente que trabaja en hostelería, pues los atrae esa parte lúdica, ¿no? Pero eso es todo saber hacer, son todos esos oficios, ¿no? Pero a medida que vas creciendo, pues es estrictamente es la parte emocional, lo que yo llamo el ámbito emocional, el ámbito afectivo. A nadie le gusta trabajar con alguien con quien no te la llevas bien. Si a mí no me gusta Alicia, por mucho que Alicia sepa, por mucho que ella me vaya a enseñar, si no hay una conexión emocional, no me voy a sentir yo a gusto y ella no se va a sentir a gusto. Entonces, ahí es donde yo creo que los soft skills son tan importantes, porque es lo único que te va a lograr traer los resultados, no importa qué posición tengas en una organización. Es importante nosotros como líderes poder armarnos de un equipo en que tengan el conocimiento en las áreas bien específicas. Yo ya estaba hablando con una amiga acá en el trabajo, estábamos hablando de la posición del general manager, right? De un director de hotel. El director de hotel no tiene que saber todas las áreas de un hotel, sales and marketing, revenue, food and beverage, la habitación. Lo que tiene es que armarse de un equipo de expertos que cada quien sepa hacer, y él como el líder de ese equipo tiene que saber ser, saber poner ese equipo junto, saber motivarlo, saber inspirarlo. Yo escucho mucho, estoy seguro que ustedes ya lo habrán escuchado también, hay un autor americano que se llama Simon Sinek, está en todos lados, en YouTube, es muy famoso, y me encanta escucharlo. Él decía el otro día, los líderes no son responsables de los resultados, ustedes son responsables de la gente que está responsable de los resultados. Es decir, nuestro rol como líderes es asegurarnos de que la gente que está bajo nuestra responsabilidad están en un ambiente de trabajo en donde pueden ser lo mejor que ellos pueden ser, ¿no? Todo eso se logra solamente con soft skills. Es esa capacidad de poder motivar a la gente que trabaja contigo. Y yo creo que eso es más importante que hoy en día, y toco un poco una idea que Alicia dejó entrever en su participación, es las pocas herramientas sociales con las que cuentan las generaciones de hoy en día. Ustedes los ven, estoy seguro que tienen hijos. Yo tengo 2 hijos adolescentes y muchas veces estamos en casa y mi hijo mayor me tiene que decir algo, me manda un WhatsApp cuando yo estoy en el cuarto de al lado. No tienen los social skills que tuvimos nosotros. La mayor parte de nosotros, no sé qué edad tienen ustedes, pero creo que no estamos muy distantes todos en edad. La mayor parte de nosotros nos crecimos en la calle jugando con los amigos, peleándonos por la chica que nos gustaba o por la pelota que queríamos. Esos social skills, los millennials no las tienen, porque todo pasa aquí, en el móvil, todo pasa en el ordenador. Entonces, ¿qué va a ser de nuestra industria, como bien decía Alicia, cuando toda esta generación, ya no son ni los millennials, ya hablamos de las otras generaciones que vienen después, lleguen a puestos de responsabilidad, no tienen social skills, no saben cómo manejar conflictos, no saben cómo manejar argumentos en una discusión no es pelear, es que tengamos 2 posiciones diferentes y que juntos lleguemos a una posición común. Todos esos social skills yo creo que son cruciales para sobrevivir en el mundo empresarial, y que lamentablemente si no le damos la importancia que deberíamos de darle, pues la vamos a perder. Entonces, nada, yo creo que eso es lo que quisiera contribuir un poco, la importancia del saber hacer y saber ser,
y sobre todo el riesgo que tenemos con el saber ser si no le damos el protagonismo que necesita dentro de nuestra vida laboral de todos los días. Ya no digo más Muchísimas para dejar gracias. molesto. Muchísimas gracias, Amal. Yo también estaba tomando notas. Me ha encantado esta pirámide, ¿no? Como la has explicado y cómo los soft skills van tomando cada vez más importancia conforme ascendemos. Muchísimas gracias. Alessandro, ¿qué nos puedes contar tú acerca de la importancia de los soft skills en la gestión de equipos dentro de las organizaciones y también dentro de tu experiencia? Sí, Gianfranco. A ver, bueno, añadiendo algo a Alicia Gamal, porque fundamentalmente han tocado ya casi todas las teclas, así que para añadir, mira, efectivamente yo creo que ahora mismo en el mundo de hoy, además, sea laboral que personal de cada uno, las soft skills son primordiales y fundamentales. Nos han formado siempre y mucho, aunque vienen de lejos las soft skills, hasta hace poco en hard skills, fundamentalmente el saber, como decía Jamal, el saber hacer las cosas, el saber tener el conocimiento de, pero se ha dado poca importancia, entre comillas, hasta hace poco a estas skills blandas, sociales o como queramos llamarlas. Cosa que con toda la situación del mundo en general y de empresarial, del mundo VUCA en el que estamos, ya estaban cogiendo ritmo antes de la pandemia y ahora durante la pandemia y post pandemia seguro que será mucho más importante. ¿Por qué? Porque fundamentalmente somos personas. Se trabaja con personas y la hostelería y la hotelería es uno de los ámbitos y de los campos donde más con personas se trabaja. No somos ordenadores. Entonces, realmente cada persona y cada cabeza, cada corazón es un mundo. Para poder relacionarte con Alicia, con Gianfranco, con Gamal, con Rubén, con Albert, hay que ser adaptables, hay que ser permeables. Y creo que eso es lo que más se requiere ahora mismo por toda la situación. Entonces ya, como siempre se oye hablar de escucha activa, de comunicación fluida, de comunicación vertical, porque hay que tenerla, hay que ser transparentes hacia arriba y hacia abajo, a cascada, o comunicación horizontal y transversal, porque al fin y al cabo todo tipo de comunicación es importante, o empatía, flexibilidad, adaptabilidad, lo que estábamos diciendo. Todas estas soft skills a las que damos importancia suman para llegar a ser un buen líder. No jefe, sino que líder. Porque al final, es lo que decía, para ser líder hay que estar a la altura de las personas. Somos todos iguales. El líder no es el que tiene que estar tratado de forma diferente o es mejor o peor. No, todos somos iguales y todos tenemos que hacer sentir a las personas con las que trabajamos iguales que nosotros. Entonces ya es dar el ejemplo, es estar entre las personas y aportar esos granitos de arena que las personas necesitan a nivel de trabajo, a través de la formación, de los conocimientos, pero también a nivel personal. Y entonces ya también ayudando a conciliar, ayudando a hacer que las personas se sientan involucradas, a ser parte de un grupo y de un objetivo y no ser individuos solamente. Y todo eso suma digamos, a la rentabilidad de la empresa. Entonces ya son importantes para la empresa porque al final te ayudan a conseguir un objetivo, que al final las empresas buscan siempre ese número, pero sobre todo también para las personas, porque las personas se enriquecen a través de todas esas habilidades que se van sumando a través de todo este, digamos, formar parte del equipo y formar parte de enseñanzas desde la empatía hasta la escucha activa y la inteligencia emocional.
es un win-win, ¿no? Podríamos decir, Alessandro, tanto para las empresas como para los individuos. Totalmente. Al final es buscar un Totalmente. win-win A mí me gusta que se mucho dice. el win-win comercial, por así decir, porque siempre tienes que estar entre el cliente externo y el cliente interno y encontrar esa rentabilidad y el hecho de que el cliente, al fin y al cabo, que es el que te da de comer, por así decir, que esté contento, pero también a la vez tienes un cliente interno que también tienes que ir enriqueciendo y ir digamos, motivando y aportándole cosas, involucrándolo. Ujú. Gracias, Alessandro. Para pasar en más detalle sobre algunos puntos que habéis comentado, yo querría empezar por la formación, porque los tres habéis hablado sobre ello y también aprovechando ese background que tenéis, habéis sido o sois profesores, habéis estado involucrado en esta temática y como decía Gamal, de que a lo mejor pues, los millennials, las nuevas generaciones, no pueden tener, puede que no tengan estas habilidades sociales tan desarrolladas. Bueno, para una parte, para esta formación tenemos a esta gran iniciativa que es IoT Leaders, ¿no? Para fomentar precisamente la formación en soft skills. Pero a mí me gustaría a vosotros, como a nivel individual en vuestros equipos, ¿cómo lo hacéis? ¿Qué metodología seguís o cómo fomentáis la formación de estas habilidades dentro de la empresa? Si nos podéis dar pues, algunos consejos o algunos ejemplos, técnicas que hagáis dentro del equipo para aseguraros que cada uno de vuestros individuos, aparte de facilitarle una formación complementaria, en el día a día le facilitáis esto. No sé si alguien quiere... Lanzo la pregunta al vuelo, si alguien quiere empezar. Pues mira, si te parece, Alicia. empiezo yo y así rompo el hielo. Bueno, hablabas de formación. Bueno, primero decirte, yo estoy dando formación de dirección hotelera en la WIP, en el máster de dirección turística y gestión hotelera. Y lo que sí que te puedo decir es que sí que noto, como ha dicho Gamal, que tenemos aquí millennials en estado puro, ¿no? A los que yo me agoto mucho en las clases, se lo digo siempre, porque es que intento reactivar ese cerebro que tienen maravilloso para que conviertan ese cerebro en algo que realmente sirva para resolver problemas, para realmente dotar de fuerza esas habilidades sociales que tienen, como he dicho antes, todos tenemos, pero muchas veces no se ponen de manifiesto hasta el momento en que te encuentras en una situación de crisis real. Entonces yo procuro en mis clases colocarles en una situación que sea con ejemplo, bueno, con prácticas que hacemos bastante interesantes de equipo, en el que al final ellos se generan un conflicto entre sus equipos y esos conflictos los tienen que acabar resolviendo, ¿no? A ver, yo desde siempre he tenido vocación por la enseñanza y la he llevado a mi empresa, desde el minuto cero, ¿no? Y soy muy pesada con esto, intento involucrar mucho a toda mi gente, a todos mis colaboradores, en que tengan una cierta autonomía y libertad para proponer formas de resolución de conflictos y cuestiones que se nos dan en la empresa. Me gusta mucho escuchar. Creo que la labor de un líder tiene que partir por escuchar, porque no lo sabes todo. Y a lo mejor alguien que tú consideras que no tiene la formación, las hard skills, tiene una mente abierta y a lo mejor te está planteando una solución en la que tú no habías caído y que precisamente es una solución que rompe un poco los esquemas, pero es la vía más interesante para resolver un conflicto que tú no te habías planteado porque no estabas en esa sintonía, ¿no? Con lo cual, yo creo que lo primero que se tiene que promover en la empresa es el dejar que ellos mismos también escucharlos y dejarles que te planteen posibles soluciones a un conflicto, porque tú lo ves de una manera y ellos al final lo ven desde otra. Yo también les hablo mucho, tanto en mis clases como a mis equipos,
de los 6 sombreros de Eduard de Bono, me gusta mucho poner en práctica esta fórmula, ¿no? Porque te hace ver el mismo problema desde las 6 perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva más optimista, la realista, totalmente el abogado del diablo, la creativa, la analista. Entonces, al final acabas viendo que el problema que tú veías de forma muy obcecada y desde una perspectiva muy reducida, tiene una dimensión a la que le puedes dar muchas y más diversas soluciones en comparación con las que tú te estabas planteando desde un inicio, ¿no? Entonces yo lo primero que hago tanto en mis clases como en la formación que doy a que soy parte activa dentro de mi empresa haciendo la formación, es esto. Primero, escuchar, dejarles que ellos también participen y pedirles su opinión. Y en segundo lugar, darles herramientas. Bueno, tenemos otras formas también de aumentar la creatividad y las formas de resolución de conflictos. Entre ellas está la implementación de la fórmula de Eduard de Bono, ¿no? De los 6 sombreros para pensar. Y luego lo que sí que también creo que es muy, muy interesante y te ayuda muchísimo es que ellos mismos se conviertan en pequeños formadores de sus equipos. Es decir, que a cada uno de ellos les dotes de herramientas para que ellos acaben formando a sus equipos en esas habilidades, ¿no? Justamente ayer estaba leyéndome un artículo de Kraiger, 2003, ¿no? Que hablaba de un modelo de enseñar o aprendizaje de habilidades blandas, ¿no? Y pasa por cuatro pasos que son muy interesantes, ¿no? El primero es la información, hay que informar de la situación, ¿no? La segunda es la demostración, la tercera es la práctica y luego el cuarto es el feedback, ¿no? El feedback, el poder pues aprender y saber de esa situación cómo has reaccionado y cómo podrías mejorar esa reacción, ¿no? Y bueno, lo dicho, lo que me sorprendo muchísimo dentro tanto de mis clases con los alumnos como en la propia empresa es que la única manera de sacar de dentro de ellos mismos esas habilidades, esas skills, esas habilidades emocionales y sociales es cuando los sitúas o se encuentran en una situación de crisis. Y entonces ahí sale lo mejor y lo peor de cada persona, ¿eh? Porque también sale lo peor, ¿eh? Y bueno, yo la verdad que en formación creo que toda esta formación que hacemos desde la empresa y a partir de, bueno, universitario, másters y tal, se tendría que llevar a desde la educación elemental y que haya una continuidad en esta formación de estas habilidades que hay mucha gente que desconoce que existen o que hay una absoluta ignorancia sobre las mismas, ¿no? Y yo creo que tenemos que dar visibilidad a esas habilidades. Y yo, bueno, ya te digo, también me dedico a hacer charlas y conferencias en institutos y en colegios. Y ahí es cuando más me divierto, porque es que es cuando me doy cuenta de que tenemos un diamante en bruto con estos jóvenes, pero que los están atontando de mala manera con tanto TikTok y tantas redes sociales, tanto Instagram y tantos influencers y tal. Los están atontando de mala manera y no son conscientes de ellos. Y hay que sacarles de ahí, abrirles la mente bueno, y al final descubres que tenemos ahí un potencial muy, muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, en fin, eso sería mi aportación respecto a formación y bueno, espero bueno, que supongo que Gamal y Alessandro tendrán otra perspectiva, pero bueno, esta es la mía. Sí, Gamal o Alessandro, ¿quién quiere contar? ¿No, Gamal? Voy yo. Vale. Venga. Vale, Sí, Alessandro, vale. sí, que estoy muy de acuerdo con todo lo que ha comentado Alicia, porque al fin y al cabo yo también soy profesor en una escuela de turismo para la parte de comercial y gestión de eventos. Y es verdad que los perfiles que dice Alicia pues son los que se ven hoy en día. Con eso no quiere decir que sea negativo. Lo que tienen es mucho recorrido y sobre todo en las soft skills, porque las hard skills las tienen muy, muy, muy trabajadas y las soft skills es donde
dónde más, digamos, hay que tocar. De hecho, yo, por ejemplo, algunos ejemplos que siempre hago en mis clases son ese servicio al cliente, esa atención al cliente, ese aportar soluciones al cliente. Son situaciones que no trabajas en un ordenador o en una mesa o en un libro. Son situaciones que van cambiando y van sucediendo y ocurriendo en el día a día. Esas soluciones que tú aportas son soluciones que tienes que ir razonando con la cabeza y con el corazón y en el mismo momento. Eso quiere decir que tú tienes que saber escuchar, saber empatizar, saber transmitir sensaciones e informaciones, sea externamente que internamente, en el sentido de externamente al cliente e internamente al cliente interno, a los empleados, en ese momento. No es una cosa que tú hayas preparado previamente. Entonces, esto es lo que se intenta transmitir, al menos desde mi punto de vista, con la formación. Lo primero, yo creo que para ser, digamos, para transmitir esas soft skills es intentar ser buen mentor. Porque al fin y al cabo, nosotros que afortunadamente, yo por lo menos considero que he tenido bastante buenos mentores, siempre han intentado transmitirme que intentar hacer y intentar transmitir lo que a mí me gustaría me hicieran a mí, hacerlo hacia ellos. Entonces, al final, nosotros somos parte del equipo, somos uno más. Si tú transmites esa idea a las personas que estás formando, al final eso es lo que a ellos saldrá cuando tendrán que ser, como decía bien Alicia, mentores para otras personas. Entonces, eso, en mi opinión, es el primer punto, el ser buen mentor e intentar intentar transmitir las cosas de una forma asertiva, eficaz y transparente. Obviamente, con esto ayudas también a fomentar responsabilidad y autonomía. Si tú escuchas activamente y intentas involucrar a las personas, ellos sí que te aportarán ideas, te aportarán soluciones, te aportarán soluciones y sobre todo buenas salidas a todo lo que se pueda, digamos, enfrentar la empresa o incluso tu departamento o el recepcionista con el cliente o el comercial de cara a la empresa externa y al final es lo que a ellos ayuda a crecer. Entonces, en mi opinión, la formación es desde ese punto de vista de formar mentores que luego formen a la vez a personas. Muy buena. Me Y encanta. Gamal, ¿cómo haces tú para fomentar? Sí, me gusta mucho la idea. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, ¿me escuchan bien? Vale. La idea de mentores que menciona Alexandro, y les voy a echar un cuento, como decimos nosotros, una historia que me pasó a mí hace unos años atrás. En el 2015 yo me contrataron en el hotel, en la escuela hotelera de Le Roche, en Suiza. Yo venía de Puerto Rico, de un hotel, vivía en la industria, pero siempre me ha gustado mucho la formación. Me contrataron como gerente de programa para todas las materias prácticas, ¿no? En Le Roche. Entonces, nada, llegué. Mi primera impresión en la escuela, pues yo me burlaba un poco de mis profesores, ¿no? Mi rol, yo no daba clases directamente, pero tenía los profesores de servicio, de cocina, de gobernanta, etcétera, ¿no? Y yo me burlaba un poco de los profesores porque todos los profesores eran muy de la vieja escuela, ¿no? Te estaba hablando de gente que tenían 50 y tantos años, 60 años, ya próximos a jubilarse. Esos maîtres de hotels tradicionales, ¿sabes? De la época de antes, estaban enseñándole a los estudiantes cómo hacer terrinas, cómo hacer una demi-glace con huesos, que ya nadie las hace. Entonces yo me burlaba mucho de ellos, ¿no? Porque decía que estaban todavía en el siglo pasado, que a la nueva generación de estudiantes había que enseñarle más cosas del mundo de hoy en día, ¿no? De los negocios, de los diferentes conceptos de alimentos y bebidas, etcétera, ¿no? Un día llegó a una clase, me acuerdo de un profesor que se llama el profesor Milón,
era una clase sobre vinos suizos. Entonces él tenía a todos los estudiantes, ustedes saben cómo son esas escuelas hoteleras suizas, son todos chinos, ¿no? Porque, bueno, son escuelas muy costosas, entonces, bueno, todos los estudiantes son chinos o hindúes, ¿no? Ya no se ven de todas partes del mundo, sino más que todo asiáticos, gente con mucho dinero, y porque son escuelas muy costosas. Entonces yo llego a la clase, yo estaba vigilando las clases de los profesores y dije, voy a vigilar la clase del profesor Milón, que tenía 63 años, no se podía jubilar porque no había ahorrado lo suficiente, pero era muy apasionado por su área, ¿no? Entonces, nada, cuando yo entro al salón veo una planta de viña, ¿no? Era un curso sobre los vinos suizos. Entonces, él tenía una rama completa, una rama completa de una viña suiza encima de la mesa. Tenía botellas de vino. Entonces, nada, pues yo veo la viña, yo dije, bueno, me siento en los últimos puestos detrás de los estudiantes y veía a todos sus estudiantes chinos con las laptops de última generación y empieza a hablar el profesor Milón sobre ese vino suizo. Y yo veía a la chica que estaba enfrente mía, una china que parecía que tuviese 15 años, 16 años, con la computadora, preguntaba cuál es el nombre de la viña, iba, la buscaba en Google, iba montando un ebook. La clase duró 1 hora y la chica iba a todas las páginas de Google, agarraba el nombre de la viña, agarraba el nombre de la botella y en 1 hora que duró la clase, la chica montó prácticamente un ebook sobre la clase, sobre el tema que le estaba dando. Entonces, bueno, yo la miraba con asombro, por supuesto, yo nunca podría ser tan rápido en la computadora. Terminó la clase, se van todos los estudiantes, hasta luego, señor Milón y señor Milón, todo el mundo muy contento con el profesor y yo estaba un poco ofendido. Yo dije, y yo voy a ver al profesor y le digo, mire, profesor Milón, yo entiendo que es importante enseñar la viña, eso es todo muy bonito, pero fíjese, hasta una estudiante del primer semestre, en cuestión de 45 minutos, hizo un libro prácticamente de su clase y usted viene a la clase sin ninguna herramienta pedagógica. Y el profesor Milón me dijo, mire, Gamal, yo sé que eso es importante, pero yo creo que mi trabajo como profesor, fue una lección que nunca olvidaré, mi trabajo como profesor, más que darles el conocimiento, el saber del que hablábamos, que ellos lo van a buscar, es encender esa llama, esa ilusión por la industria. Si yo logro encender esa llama, yo ya estoy haciendo mi trabajo como profesor. Y me dijo, así que antes de regañarme o de llamarme la atención, esperemos el fin de semana a ver qué hacen esos estudiantes. Y hablamos la otra semana. Me dijo así. Yo dije, ok, vamos a esperar la otra semana. Ese fin de semana, todos los estudiantes del salón que no toman vino, los chinos no tienen vino como parte de su cultura, se fueron todos los estudiantes a hacer una degustación de vinos en diferentes casas vinícolas y logró despertar esa pasión por la industria, logró despertar esa llama hacia la industria. Y a la semana siguiente yo fui, le pedí disculpas, le dije, mire, profesor Milón, usted me enseñó una gran lección, realmente más importante que el conocimiento es lo que tú dices, va un poco con la idea que tú dices, Alexandro, de mentorías. Si logramos encender esa llama, sobre todo en estas generaciones que no tienen esos social skills que tuvimos nosotros, yo creo que ya estamos logrando más de lo que podemos lograr con cualquier información. Así que la formación me parece que tiene que tener siempre eso en cuenta. Encender esa llama, motivarlos, que ellos salgan de una clase enamorados y diciendo, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Si logramos eso, vamos a tener buenos hoteleros en el futuro. Ustedes lo ven hoy en día, la mayor cantidad de profesionales es todo en digital marketing, es todo lo mismo, ¿no? Todo lo que es digital y gente que se dedica solamente a ser influencer o a hacer, vamos, todo lo que estoy seguro que es necesario, pero esa esencia de amor por la profesión creo que es importante. Recuerden que la hotelería es una empresa de servicio, nuestro rol es servir a los demás. Si no tenemos social skills, ¿cómo podemos servir a los demás? Hagámoslo todo desde Instagram, pero no podemos hacer un check-in y crear un buen momento en un huésped solamente por Instagram. Necesitamos esos social skills. Así que me gusta mucho esa idea de mentoría y yo creo que es definitivamente una de las más a conservar. Me gusta a mí también muchísimo el tema de las mentorías y creo que en IoT Leaders lo vi no hace mucho, justamente publicaron acerca de la importancia de tener un mentor y creo que también es el rol de todos nosotros, de los que ya estamos dentro del sector, de recibir a esta nueva generación y de ser mentores, ¿no? Y de poder formarlos y mostrarles el camino. Quiero echarle un cable a los millennials porque creo que tienen muchísima esperanza y muchísimo que aportar, porque también creo que en nuestra generación tampoco nos enseñaban los soft skills y todos hemos ido aprendiendo haciendo, ¿no?
Entonces también creo que eso Y es sabes el que, rol del Gianfranco, mentor es clave. Siga si mal. puedo agregar en eso, ser mentor no es siempre alguien con más experiencia que uno. Ser mentor puede ser un colega de trabajo, o sea, tenemos que estar a la escucha siempre y por eso creo que Alessandro o Alicia habló de comunicación. Es bien importante. Esa habilidad de comunicar hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados, el mentor puede ser alguien incluso por debajo mío, no necesariamente tiene que ser un superior, pero esa habilidad de estar a la escucha y de tener la humildad de aprender de los demás, creo que es la clave. Exactamente. Perdón si interrumpo. Estoy totalmente de acuerdo con Gamal. Es lo que habíamos dicho antes. O sea, al final es echando un cable, como dice Gianfranco, a los millennials, es que tienen mucho más conocimientos que nosotros realmente. En muchos casos, a nivel tecnológico, a nivel de estudios incluso, tienen casi, no digo, obviamente más experiencia que nosotros que llevamos, como Alicia, 20 años o más de hacer las cosas a la perfección en un sector, experiencia no van a poder tener efectivamente más que nosotros. Pero a nivel de conocimiento, posiblemente muchos, yo me he encontrado muchos alumnos de 10 15 años menos que yo, los millennials como comentamos, igual incluso con más conocimiento que yo. Pero a la vez, lo que pueden aprovechar para mejorar es, como decimos, esta comunicación y sobre todo esta curiosidad que podamos transmitirle, como decía muy bien Gamal, que de nuestro sector. Y eso no vale solo para el sector de la hotelería, porque al final ahora, hoy mismo, hoy en día, va a afectar incluso a la vida personal. Añadiría una cosa en el tema de la formación. Yo, bueno, totalmente de acuerdo con mis compañeros, tanto con Gamal como con Alessandro. En la mentorización también he tenido experiencia. Pero yo creo que en la formación, al final, y dentro de nuestro sector, la clave es acabar haciendo algo muy sencillo y es inspirar. Cuando tú inspiras a alguien, no solamente ganas tú, sino gana el otro. Es un win-win y además hay una satisfacción mutua que al final se ve y queda la recompensa en lo que realmente estás, te sientes como si estuvieses viviendo un momento que realmente es productivo para ambos y al mismo tiempo dices, realmente estoy en esta profesión y cada vez me enamoro más de esta profesión y he conseguido inspirar a otros. Yo creo que al final inspirar que está en la piel de lo que es una mentoría, es lo que realmente conduce y da sentido a lo que hacemos dentro de nuestra profesión. Eh, yo me he dado cuenta cuando estábamos, os comentaba de la crisis esta de 2008-2009, yo me di cuenta de que había gente que me seguía, estando realmente en el peor momento de mi vida, la gente te seguía y decían, no, yo contigo a muerte, creo y confío en lo que estás haciendo. Y eso es el inspirarlos y que ellos se muevan y se emocionen por ese proyecto en el que estás caminando sobre arenas movedizas, es realmente lo que realmente hace que sigamos muchos de nosotros en esta profesión. Entonces, yo estoy muy de acuerdo con los dos y bueno, realmente mentorizar, inspirar es el culme, bueno, es lo que culmina a nuestra profesión y le da mucho sentido, ¿no? La verdad que estamos aprendiendo muchísimo aquí con ustedes. Para ir cerrando un poco la participación de todos con una última pregunta acerca de los retos y los desafíos que se vienen. Hemos hablado acerca el entorno que cambia, volátil, de la adaptabilidad. ¿Cuáles creen que son los principales retos y desafíos a la hora de gestionar los equipos? ¿Y qué consejos le darían a los profesionales del sector de aquí en adelante para gestionar a sus equipos? La lanzo ahí también la pregunta por si alguien la quiere agarrar primero. Bueno, Venga,
Pues, Vale, a vale. ver, venga, Alicia, venga. Alessandro, tú, que yo siempre me tiro ahí aquí a ser la primera. Venga, tú, Venga, Alessandro. empiezo yo, vale. Venga. Mira, Gianfranco, en mi opinión, el reto más grande que hay ahora mismo es la comunicación. Como decía bien Gamal, estamos en un mundo acostumbrado a comunicarnos por WhatsApp, por email, incluso por señales de humo antes de hablar con la persona. Lamentablemente, ¿eh? Porque, te repito, lo he visto hasta hace poco, como bien decía Gamal, de un ejemplo de su hijo en la habitación de al lado mandándole WhatsApp, o de clientes que antes de llamarte o antes de hablar contigo o verte, te escriben un mail para cualquier cosa. Y esto vale también, lo digo, por nosotros de la hotelería hacia afuera. Quiero decir, no es solo la culpa del cliente, es lo que también estamos haciendo en general en el mundo. Entonces, en mi opinión, uno de los primeros retos es la comunicación en ese sentido. La comunicación tiene que ser fluida, tiene que ser transparente, tiene que ser eficaz. No puede ser no puede ser dada así por trámites que a veces son, digamos, demasiados directos o demasiado, digamos, impersonales. La comunicación te ayuda, sea a nivel vertical, hacia arriba y hacia abajo, y que a nivel transversal. Y al final, esa comunicación no siempre puede ser a través de como decíamos, de un email y de un WhatsApp. Y las generaciones de hoy en día están yendo hacia ello. Y eso yo creo que es uno de los retos más grandes que hay que afrontar. A nivel de recomendaciones, podría terminar diciendo, eso es mi idea, es mi opinión, que lo más importante al final es ser uno mismo. Porque siendo uno mismo y hacer, como he dicho antes, lo que nos gustaría hicieran con nosotros, es la mejor forma, en mi opinión, de relacionarse con las personas. Entonces, si seguro que a mí me gusta que me hagan que me traten bien, lo mejor posible, que se comuniquen conmigo con calma, con tranquilidad, con transparencia, como decía Alicia también, inspirándome. Y entonces, si yo lo hago con los demás, pues posiblemente recibiré lo mismo. Si no hago estas acciones, es cuando recibo lo que no me gusta. Puedo hacer también un ejemplo muy claro. Muchas veces se tienen jefes, no líderes, que gritan, mandan de formas igual demasiado bruscas, demasiado directas. Realmente es ahí cuando tienes el obstáculo de tener digamos, de tener ese cambio a tener una comunicación más asertiva, más fluida y a mejorar. Entonces, al final, si tú haces las cosas de una forma, digamos, agradable, escuchando, aportando, involucrando, es cuando recibes lo mismo. Entonces, al final, para concluir y dejar las ideas que tengan Alicia y Gamal, es sobre todo eso. Yo creo que ser uno mismo y sobre todo intentar hacer las cosas de una forma que nos gustaría hicieran con nosotros. Venga, mamá. Y así yo acabo, como fui la que empecé, acabo yo. Gracias. A ver, una palabra clave, un reto clave, creo que todo lo vimos con la reciente pandemia, es lo que llamamos multitasking, por supuesto, polivalencia, multitareas. Creo que todo lo vimos desde marzo del año pasado con el desastre que tuvimos en nuestra industria, la cantidad de gente que ha perdido sus empleos, la importancia
de saber hacer más cosas a la vez, de tener esa capacidad de hacer diferentes tareas al mismo tiempo, ¿no? Para mí eso es un reto para las próximas generaciones. Creo que eso justifica un poco lo que decíamos, que el saber hacer cada vez es menos importante versus el saber ser, ¿no? Y ahí es donde vemos que los soft skills ganan más protagonismo que los hard skills, ¿no? Hoy en día, yo se los digo por mis hoteles, yo tengo 45 hoteles en mi portafolio en 6 países diferentes. En los últimos 12 meses nos hemos visto en la triste posición de votar por lo menos a unos 5,000 a 6,000 personas que perdieron sus empleos. Porque claro, con la situación del coronavirus, los dueños no aguantan más el struggle desde el punto de vista financiero. Tuvimos que recortar. Hoy en día en todos mis hoteles estamos revisando nuestras estructuras organizativas, nuestros organization charts en los hoteles, y le estamos pidiendo a la gente sean más polivalentes. Es decir, el saber hacer pierde protagonismo. Yo creo que eso es un reto para los años que vienen. Tener esa mentalidad de business owners, ¿no? Es un pecado que siempre cometemos los hoteleros. ¿Por qué los restauradores independientes son más exitosos que los hoteleros? Porque ellos pueden pivotar fácilmente cuando las adversidades están a golpe de la esquina, a vuelta de la esquina, ¿no? Para nosotros los hoteleros es más difícil pivotar, es más difícil ajustarnos, ¿no? Porque tenemos una mentalidad muy tradicional en cómo vemos las cosas. Esa mentalidad de business owner, de emprendedor, creo que es uno de los retos también que tenemos. Y eso es un soft skills, porque no es conocimiento de números, eso lo hacen los contadores. Es la capacidad de pensar como un hombre de negocio. Un hombre de negocio no se acuesta esa noche sin saber cuántos covers hizo en su restaurante, cuántos revenue y cuánto le costó el payroll. No espera hasta el final del mes, como hacemos los hoteleros. Esperamos al final del mes a que el director de finanzas nos mande el estado de resultados a ver si los payroll expenses eran muy altos o eran muy bajos, ¿no? Nosotros podemos esperar hasta final de mes porque somos hoteleros. El gerente de un restaurante en cualquier lado en España no puede dormir esa noche si no sabe si hizo el suficiente dinero para pagarle a los empleados al día siguiente. Si no tiene dinero, pues no llama a ese empleado, llama solo a los que puede cubrir, porque tiene que break even, ¿no? Entonces, yo creo que esa mentalidad es bien importante y como hotelero siempre la olvidamos y es un gran reto, es un soft skill también que creo que tenemos que desarrollar. Muchas veces tenemos esa idea clásica de que somos hoteleros. Yo siempre lo digo, Marriott, nuestro negocio no es vender habitaciones de hotel y no es vender hotel. ¿Cuál es el negocio de nosotros, Marriott, como compañía? Nosotros vendemos marcas. Tenemos 30 marcas, las que teníamos con Marriott y las que adquirimos cuando compramos Starwood hace 3 o 4 años. 30 marcas diferentes, Ritz-Carlton, W Hotel, St. Regis, etc. Cuando hay un dueño que quiere hacer negocio, porque son los dueños de los hoteles, nosotros no somos dueños de los hoteles, dice, yo tengo un hotel, quiero que lo opere Marriott, viene Marriott y le ofrecemos con cuál marca la quiere, ¿no? Entonces estamos en el negocio de vender marcas, realmente ya no siquiera. Entonces esa mentalidad creo que es parte de los soft skills que me parece que son retos importantes. La multitareas y esa capacidad, ese business acumen, esa mentalidad de owner's mindset, que me parece que es importante como soft skills que debemos desarrollar en nuestra generación. Y le dejo algo a Alicia. Alicia, para terminar. Bueno, me han dejado los resquicios, pero de ahí cogeré algo. Bueno, mira, a ver, yo los consejos que me han venido muy bien en mi profesión han sido, lo primero, identificar muy bien el talento humano, orientarlo y potenciarlo. Que me he encontrado muchas veces que se cumple la frase de Albert Einstein, ¿no? De que todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, pasará su vida entera creyendo que es inútil, ¿no? Entonces hay que saber identificar talento y para qué es ese talento, ¿no? Cuando tú colocas a una camarera de pisos buenísima que la tenías de gobernanta y la pones en otro puesto que no es o la camarera de piso la pones de gobernanta porque es la siguiente que le tocaría y te das cuenta que era muy buena como camarera de pisos, pero no es buena como gobernanta porque la estás poniendo a hacer una cuestión que es liderar, que para lo que no está preparada. Está más preparada pues para recibir, en cierta manera, una serie de instrucciones, ¿no? Entonces, es importante identificar muy bien el talento, ¿eh? En segundo lugar, y eso sí que me ha sido muy útil para sobrevivir en la empresa,
ha sido rodearme de los mejores. Eso ha sido para mí, yo me he dado cuenta, bueno, el mediocre se rodea de los que son peores de él, ¿no? Pero rodearse de los mejores y no tener ninguna envidia de que tienes a uno que es mejor que tú, es que yo prefiero estar en el equipo de, ¿no? Si me tiene que operar alguien, que me opere el mejor, ¿no? Y si tiene que llevar mi empresa adelante, que esté rodeada de los mejores, ¿no? Para eso tengo que y luego identificar que ese diamante en bruto puede ser el mejor, ¿eh? Porque a veces tú lo coges de salida, ¿no? Como digo yo, la persona, y ves algo en él que otra empresa no ha visto. Y yo me he dado cuenta de gente que tenía muy poca habilidad hard skill profesional, ¿no? Y me he dado cuenta que yo había visto en la entrevista o en la experiencia o en la charla que había tenido con esa persona que tenía una habilidad que ni él mismo sabía, y lo he puesto en el momento justo cuando tocaba hacer ver que esa habilidad tuviese y cobrase fuerza, y me he encontrado que me ha dado muy buenos resultados. Con lo cual, rodearse de los mejores a mí me ha salvado la vida. Tercera regla, ¿no? Que es controlar muy bien las emociones. Las emociones y tomar decisiones en caliente son un tiro en el pie. Entonces, cuando tú estás en un momento en el que tienes, bueno, que siempre hay momentos en que las cosas, el ambiente se caldea, cuenta hasta 100, si hace falta, vete a correr un footing alrededor del hotel, luego vuelve, verás las cosas distintas. Entonces, el control de las emociones y utilizarlas haciendo que al final des lo mejor y te conviertas o hagas patente lo que es la inteligencia emocional, porque esto no es más que hacer o poner en activo la inteligencia emocional, pues a mí me ha venido genial, ¿no? Y luego hay una cuestión muy importante y lo ha dicho de forma muy transversal Gamal, pero es así, ¿no? Ha comentado lo de que las empresas, la mentalidad de pivotar en las empresas, la mentalidad de negocios, ¿no? Eso no hay que perderlo, porque sí que es verdad que tiene que haber un equilibrio entre la empatía que tenemos con nuestros colaboradores, con todas las personas con las que trabajamos, porque trabajamos con seres humanos, pero hay que equilibrarlo con la asertividad. Nos hemos encontrado todos de nosotros algún momento en que hemos tenido que despedir a alguien. Y no es agradable, pero a veces hay que tomar decisiones que son cruciales porque hacen que la empresa sobreviva y que sobrevivan muchos puestos de trabajo. Y como siempre les digo a mis colaboradores, a mis trabajadores, mis pequeños empresarios para mí, que son clientes internos, ¿no? El mayor acto de responsabilidad social ahora mismo no es donar nada al medio ambiente o una tal. El mayor acto de responsabilidad social ahora mismo de una empresa es no quebrar, y más en la situación en la que estamos, y hacer que eso sea sostenible y que vaya a buen puerto. Y a veces, pues eso te hace que tengas que tomar decisiones muy difíciles. Y ahí viene el equilibrio entre la empatía y la asertividad. Y luego, una de las reglas de oro que a mí me han venido maravillosamente bien es dar ejemplo. Cuando tú das ejemplo, mueves montañas. La gente te sigue, cree en ti, inspiras confianza. Y eso para mí es crucial y lo he experimentado en mis propias carnes, ¿no? Y bueno, y la última regla de oro, y con esa ya acabo, ¿no? Que a mí me ha venido maravilloso, es cuando tú estás tratando con personas, no olvidemos que estamos tratando con personas, la regla de oro es que no hay reglas de oro. Como dijo George Bernard Shaw, al final te das cuenta de que estás todo el rato aprendiendo de cada situación, con lo cual rompes cada vez las reglas, pero siempre sin perder el camino hacia donde quieres ir, ¿no? Y es hacer que mucha gente, muchas familias sigan comiendo de tu empresa, que sigas aportando valor y riqueza a la sociedad con tu empresa, tomando las decisiones que tengas que tomar, difíciles o no difíciles, ¿no? Entonces estas son mis reglas de oro, que al final la última la rompe todas, pero que también vale, ¿eh?
Perdona, yo sé que ya estamos terminando, pero hay algo que Alicia menciona que a mí me parece súper importante. Si me permites rápidamente, no quito mucho tiempo. Lo que dice en relación a los empleados. Es muy bonito escuchar a las empresas diciendo que para nosotros los empleados es lo más importante. Pero si no hay negocio, no hay empleados. Entonces, es muy bonito y suena muy poético y que es mi principio de responsabilidad social y los empleados es lo más importante. Pero es que si no hay negocios, todos esos empleados no tienen trabajo. Entonces, esa mentalidad yo creo que es importante y es uno de los grandes retos. Esas habilidades de entender que al fin de cuentas es un negocio y que si no protegemos el negocio cierra. Y si el negocio cierra, los 6 empleados que tenemos se van a su casa en paro porque no hay negocio. Entonces hay que saber poner las cosas en su contexto. Por supuesto que es importante los empleados, pero el negocio para mí no es que sea más importante, pero tiene que ser una de las prioridades para poder generar riqueza. Si no hay empleo, si no hay negocio, no hay empleados y no hay riqueza. Así que eso me parece que es una regla de oro muy valiosa, Alicia. Perfecto. Rubén, te dejamos que cierres esta gran mesa redonda. Sí, realmente por la línea de lo que acaba de decir Gamal, me gustaría concluir con una frase que han nombrado diferentes personajes públicos: cuida de tus empleados, que ellos cuidarán de tus clientes. Es por ello que manifiesto, acentúo más todavía la importancia de estas soft skills, la importancia de la comunicación, la importancia de inspirar, la importancia de la mentoría, para que los equipos fluyan, para que se encuentren, para que esta situación buca se pueda combatir, para crear atmósferas felices y para crear atmósferas que puedan sacar adelante también toda esta situación que estamos viviendo hoy en día. Así que solo me queda dar las gracias a Alicia, a Alessandro, gracias Gamal por regalarnos, por compartir experiencias, conocimientos con todos nosotros. Y creo que esta masterclass va a ser y será muy inspiradora para todos aquellos jefes de departamento, todos aquellos que quieran liderar un equipo, para que tengan una base y sepan por dónde empezar a liderar en el siglo XXI. Así que muchas gracias y nos vemos pronto, nos vemos muy pronto con la siguiente mesa de todos los profesionales. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Genial. Encantadísimo. Gracias por conectar con nosotros una vez más. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, dale like y déjanos tus comentarios. También, ¿por qué no compartes este episodio con una persona que sabes que le gustará este contenido? Compartir es vivir. Compártelo ahora mismo. También te dejo nuestras redes sociales aquí abajo para que nos sigas y puedas continuar aprendiendo junto a nosotros. Y si te gustan nuestras entrevistas, aquí tienes más vídeos recomendados. Hasta la próxima y sigue contagiando la actitud emprendedora.